Dios nos ha permitido estar acá nuevamente. Le doy gracias a mi Dios porque nos ha dado el regalo, la oportunidad de que a través de este día Él nos va a hablar y nos va a dar a conocer nueva dirección. Amén. Así de que, así como está puesto de pie, yo lo invito, amado pueblo, a que vayamos juntos a la palabra del Señor. Y la abramos en el libro de primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Vamos a tener lectura de sus primeros 14 versículos, aunque a lo largo de esta enseñanza el Señor va a tocar otras partes de este mismo capítulo para darnos una amplia idea acerca de lo que en el día de hoy Él quiere que atesoremos en nuestro corazón. Amén. Así de que una vez más, como otras veces, yo le invito, abra su espíritu, abra su corazón para que la palabra de hoy traiga entendimiento, nos dé dirección, porque recuerde que vamos a ver en el día de hoy por qué es que el pueblo se desenfrena, por qué se pierde, por qué no tiene dirección. Porque en el formar de Dios, cada uno de nosotros necesita ser ubicado donde Dios quiere para poder recibir el regalo suyo. Amén. Están ahí, mis amados, en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 3. Veamos el versículo del 1 al 14 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Vamos a orar. Amado Padre, Señor que estás en gloria, te pido, Padre amado, en esta hora que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Trae, oh Dios amado, revelación de tu palabra a nuestro espíritu, que seamos, oh Dios, instruidos en este día acerca de aquello que tú nos llevarás en el tiempo postrero. En el futuro, Padre, la visión escasea y estamos, Padre, viviendo tiempos de los cuales necesario es que escuchemos tu voz y sigamos la dirección que tú ya has ubicado para sobre la cual nosotros caminemos. Padre, en esta hora yo te pido, como mortal, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, pero me hago a un lado, mi Dios, y que mis labios sean usados por ti con el único propósito de que seamos instruidos en tu palabra, para que encontremos la dirección correcta para llegar de nuevo a casa. Gracias, mi Dios, te doy, te bendigo, exalto tu nombre y te doy las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Mis amados, pueden sentarse. Gracias doy a mi Dios, porque
En este día vamos a ver cómo es que Dios habla a nuestras vidas, cómo es que en el día de hoy se están dando situaciones que la palabra, de cierta manera, desde tiempo antiguo, nos ha instruido para que nosotros caminemos en el conocimiento de ella. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver el título que Dios tiene ya en su palabra, el cual es el llamado de Samuel. Amén. Así de que ya muchos hemos escuchado quizá esa historia, hemos escuchado cómo es el llamado, el llamamiento. De hecho, a lo largo de la Biblia usted se da cuenta que hay muchos llamados que Dios hace a los hombres, hay muchos llamamientos de los cuales Dios ha levantado, tanto en el tiempo antiguo a los profetas, como en el tiempo de gracia a los apóstoles, que hasta el día de hoy todavía siguen dando la palabra de Dios a través del don profético que Dios en estos tiempos aún sigue dando. Pero vamos a ver cómo es que Dios, haciendo diferentes llamamientos en diferentes tiempos, diferentes lugares, y a diferentes personas, Dios se manifestó de diferentes maneras. Pero habiéndolo hecho así a través de visiones, como lo hizo con José cuando habló acerca de su ida a Egipto con Jesús y su madre María, y cómo es que Él a través de visiones, a través de diferentes medios, Él hizo llegar su palabra, su voz, a aquellos que habían de caminar conforme a su propósito. Pero cómo es que usted se da cuenta en el llamamiento que Dios hizo a los profetas, Él les presentó de manera audible su voz para corroborar que era Él mismo, llamándolos como vocero suyo que estaba levantando. Amén. Así de que hasta el día de hoy, déjeme decirle que los llamamientos ministeriales se han levantado conforme al propósito de Dios para cada tiempo. O sea, yo leía hace tiempo un libro acerca de un escritor llamado Lucas Lane, que él hablaba que en una Navidad se reunió la familia en California y él es gemelo, y entonces hubieron intercambio de regalos. Y a él le dieron un regalo que no quería recibir, un regalo que no le gustaba. Y a su hermano gemelo le dieron uno que era el que él hubiera querido recibir. Cuando el hermano vio su descontento, se acercó y le dijo: ¿quieres que cambiemos? Te doy el que te gusta y tú me das el que no te gusta. Así de que él decía acerca de cómo es el intercambio ministerial, cómo es que hasta el día de hoy se hacen llamamientos de los cuales Dios no interviene. Pero vamos a ver cómo es que en este llamamiento, como en los anteriores, a cada uno de los profetas, Dios llamó con un propósito ya establecido. Recuérdense que cuando en el libro de Romanos 8:28 Dios habla acerca de aquellos que estamos ya dentro del plan de Dios, y ya Pablo le dice del conocimiento que todos ya tenían, y le dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero dice él, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Así de que vamos a ver a través del mensaje que el Señor trae en este día, cómo es que el propósito de Dios es cambiado para que sean los propósitos del hombre los que vengan a relucir. ¿Cómo es que Dios hace llamados como en ese tiempo, como llama a Samuel? ¿Y cómo es que Dios tiene ya establecido un plan? O sea, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, cuando usted y yo dijo Cristo, porque nadie viene a mí si no es enviado del Padre, ¿cómo es que Dios tiene ya un plan divino del cual dice: bueno, levantaré a este ministro, levantaré a este predicador, levantaré a este publicador de mi palabra, pero ya tengo a un grupo establecido del cual está esperando para que este ministro, que conforme al propósito para el que yo lo levantaré, llegará en el tiempo y el lugar donde aquellas almas estarán esperando su llegada? ¿Usted se recuerda cómo fue que la viuda de Sarepta ya sabía que el profeta Elías iba a llegar? ¿Cómo era que Dios le dijo al profeta Elías: hey, he ordenado a una viuda de Sarepta que te sustente, que te alimente cuando tú llegues? O sea, ¿cómo era que ella solo esperaba nada más la confirmación de Dios a través de la llegada? O sea, el profeta Elías llega a través de algo que Dios ya había establecido. La hambruna se dio no porque la sequía llegó, porque era Dios mostrándose al Dios de la lluvia en esos tiempos, a Baal, que era el que ellos amaban. Se dio también para que Dios fuera glorificado a través de la provisión, de la administración que Dios daba a la viuda a través del profeta Elías. Con esto quiero que nos tomemos una idea acerca del tema, que cuando las cosas de Dios ocurren es porque Él ya tiene establecido un plan divino. O sea, cuando usted y yo llegamos a este país, pensamos que llegaríamos porque necesitábamos alterar la economía que se estaba dando o que teníamos en nuestro país. Pero el plan de Dios era otro. Así es de que llegamos con nuestro propio plan. Pero aquellos que hemos entendido del tiempo que Dios está manejando en nuestras vidas a partir del día de hoy,
estaremos estableciendo que ya nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros sueños, al venir a los pies de Cristo nos convertimos en aquellos siervos, en esclavos, para que Dios haga su voluntad en nosotros a través de Cristo, y ya nuestros planes han quedado entonces a un lado. Amén. Así de que vamos a ver cómo es que Samuel nace, cómo Samuel es llevado, porque de Samuel recuerde que tenemos un poco de información acerca de cuando él, a través de Ana, fue pedido a Dios. Usted se recuerda cómo Elcana, aquellos que eran de la tribu de Efraín, cómo es que Elcana y Ana estaban casados, pero también Elcana tenía a otra mujer, así de que él tenía a dos mujeres, a Penina, pero las dos mujeres tenían un plan de Dios. ¿Por qué es que la otra se acerca a Ana y la hostiga? Para darle a entender de que no es mujer completa, puesto que se consideraba que las mujeres que no podían tener hijos en el pasado eran aquellas que eran maldecidas por Dios o desechadas dentro de su plan. ¿Cómo es que dentro del plan de Dios, Ana estaba teniendo una porción de la cual Dios estaba llevando al tiempo aquello que él necesitaba levantar? Vamos a ver cómo es que dentro del plan de Dios a veces nosotros decimos, pero yo estoy en esto, estoy en aquello, pero si no es la maduración dentro del tiempo de Dios, aquello que es el tiempo Cairo de Dios. Recuerde que Dios se mueve en tres tiempos. Nosotros tenemos nuestro tiempo cronológico, o sea, cuando nosotros nacemos, nuestro cuerpo físico comienza a tener desarrollo y se cuenta a partir del momento de nacimiento. Y se dice, él tiene tantos años de vida o tanto tiempo de vida. Porque la cronología cuenta a partir del momento en el cual la persona nace, sea hembra o sea varón. Y la ciencia también determina una edad mental. ¿Cómo es que nuestro desarrollo, si tenemos una edad madura o adulta, cómo es que nosotros todavía hacemos obras o hacemos cosas de niños? O sea, nuestro desarrollo mental no está a la altura de nuestro desarrollo físico. O sea, determina tanto la edad cronológica como la edad mental para ver si coinciden y la persona está llevando un desarrollo normal. Pero dentro del plan de Dios, déjeme decirle que hay tres tiempos. Y nuestro tiempo para Dios cuenta para la ciencia y para el hombre acá en la tierra. Pero dentro del plan de Dios hay un calendario espiritual del cual Dios tiene conocimiento y conforme a ello, Él pone los acontecimientos que han de ocurrir. Por eso es que en el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, es aquel momento en el cual Dios establece y dice, bueno, llamaré a Samuel, porque Samuel dentro de mi plan hay un propósito que va a cumplir. Vamos a ver más adelante cómo es que Samuel no llegó solo por llegar, cómo es que aquella oración con amargura de alma que hizo Ana, cómo es que ciertamente era ella queriendo cumplir un anhelo de su corazón, pero cómo era por otro lado Dios estableciendo a alguien que le iba a ser útil en el tiempo que ya había sido determinado. Recuerde que cuando Moisés dice que fue llamado, ya Moisés tenía 40 años, o sea, había pasado 40 años allá en Egipto siendo preparado y todo, y luego cuando se fue al desierto de Madián, entonces ya el tiempo de Dios se cumplió y aquel que se estaba preparando estaba dando tiempo a aquellos años que el pueblo de Dios en Egipto iba a comenzar a clamar, buscando a un libertador que llegaría, pero que en ese momento estaba de desarrollo. Si me explico, en el tiempo de Dios, o sea, cuando nosotros decimos, bueno, Dios me ha llamado a hacer esto o aquello, pero si me ha llamado es porque Él ha puesto en mí algo de lo cual necesito darle seguimiento para que en el plan de Dios, en su tiempo, aquello que Él ya ha establecido, venga a cumplirse. Así de que como dijo el apóstol Pedro, o sea, porque 1000 años para Dios es como un año, un día para nosotros, y un día para Dios es como 1000 años para la humanidad. Así de que vamos a ver cómo es que dentro del plan de Dios, Dios comienza a levantar a una persona, a un profeta, a alguien que Él ya tiene establecido un trabajo. Es por eso que dentro del propósito de Dios, usted sabe de que otras veces he dicho que propósito significa razón por la cual algo ha sido creado. Nosotros hemos sido creados con un propósito, o sea, no es el hecho nada más de tener una experiencia, como dice un cantante acá en la tierra, no, sino nosotros somos espirituales, pero venimos a cumplir una razón por la cual usted y yo hemos llegado. O sea, nuestro propósito no es el hecho nada más de llegar, nuestro propósito no es nada más de tener una vida estable, solvente, holgana o como se quiera llamar. Nuestro propósito no es tener una vida de la cual nos inventamos nosotros, que estamos siendo ya desarrollados porque hay buena economía, porque hay facilidades de diferentes cosas. Nuestro propósito no es ese.
Porque aquellos que no descubren su propósito, déjenme decirle que nada más han malgastado su tiempo acá en la tierra. Así de que nuestro propósito con el entendimiento de Dios es aquel que cuando nosotros vemos al proverbista que dice, porque el camino del sabio es para arriba, para alejarse del Seol que está abajo. O sea, el entendimiento nuestro dentro del campo de Dios es caminar conforme a lo que Dios ha establecido para que nuestro propósito sea cumplido. Amén. Así de que Samuel llega. Pero dije ya, desde antes que él naciera, usted recuerda cuando Ana, usted puede ver los primeros capítulos de esta lectura de primero de Samuel, el primero y el segundo capítulo. Usted mirará cómo es que Ana no puede tener hijos. Cómo es que ella lleva una vida triste porque no encuentra la razón suya para ser mujer. Pero cómo es que Penina, aquella que es la otra mujer de Elcana, cómo es que le hace la vida difícil. O sea, situaciones a nuestras vidas llegan, razones por las cuales tengamos que entender que la justicia de Dios en nosotros tiene un precio que pagar. Razón por la cual Dios le reveló al profeta Habacuc en Habacuc 2:4, diciéndole, he aquí, aquel que no es justo, cuya alma no es recta, se enorgullece, o sea, presume. Cuando dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea, aquel que no entiende, aquel que su alma está recostada nada más en los deleites de este mundo, su alma está recostada nada más en los deleites de su propio cuerpo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, presume, se siente arrogante, altivo, porque no hay en él revelación de Dios que le haga entender que no es eso para lo cual ha sido llamado. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo, aquel que pone su oído a Dios y escucha la dirección de Dios, más el justo por su fe, porque hay una oportunidad de vida, hay un sueño en el cual sabemos que en el futuro la promesa de Dios está por cumplirse en nosotros. El justo por su fe vivirá, pero no está hablando de un tiempo aquí estable en la tierra, sino está hablando de una eternidad en la presencia del Dios viviente. Amén. Así de que, ¿quién es Samuel? Aquel Samuel del cual Ana ora y le dice, Señor, no puedo tener familia, no puedo tener hijos, me siento que no estoy completa, soy una mujer de la cual la sociedad me tilda con el dedo, me marca como que estoy apartada de tus propósitos, como a veces nosotros decimos. No, esto no se me da porque tal vez Dios no tiene su plan en mí, tal vez el propósito de Dios en mí no es ese. O sea, hay diferentes situaciones que a veces llegan como dardos a nuestros oídos, pero déjeme decirle que en el día de hoy vamos a ver por qué es que cada cosa ocurre y está dentro del plan de Dios. Es por eso que el proceso nuestro, las situaciones por las cuales nosotros pasamos, necesario es, para que nosotros seamos pulidos en el conocimiento de Dios y nos aferremos en necesidad para que Él sea quien nos saque de la condición en la cual nosotros vivimos. Amén. Así de que este profeta, este Samuel, llega ciertamente en un tiempo determinado del tiempo de Dios. Dije ya, dentro de la historia se marca algo tan importante. Cuando usted mira en el libro de Samuel, se dará cuenta que el anterior es el libro de Ruth, pero antes de ello está el libro de los jueces. Y si usted se recuerda, en el libro de los jueces hay demasiada inestabilidad. O sea, el pueblo de Dios, Israel, porque un juez se presenta cuando hay un juicio. Por eso se llama juez, porque es el que determina entre lo bueno y lo malo cuál es lo justo hacer. O sea, los jueces, el libro anterior a hacer el llamamiento de Samuel, los jueces vivían un tiempo inestable, un tiempo cíclico, un tiempo en el cual se movían por ciclos. ¿Se da cuenta usted en los libros anteriores cuando los jueces se levantan? Es porque ellos caen en 7 apostasías. O sea, 7 veces el pueblo de Dios pone a un juez que los saque de la condición en la que se encuentran de idolatría y nuevamente ellos vuelven a caer. O sea, es un ciclo repetitivo. Es un ciclo en el cual Dios pone un juez, entonces llega el momento en el que el juez ya no está y entonces el pueblo se desenfrena, vuelve a caer, Dios pone a otro juez, el pueblo se desenfrena, vuelve a caer. O sea, es un ciclo en el cual lo que acá se conoce últimamente como la negligencia. O sea, estoy haciendo algo de lo cual me ha sido no ser. O sea, cuando a uno le dice, por ejemplo a un niño, le dice, hey, no te salgas porque ahí hay un perro afuera. Y uno está al pendiente porque el niño quiere salirse. Y aunque se le ha dado el consejo, pero el niño quiere ir a probar por su propia cuenta y tener su propia experiencia. O sea, el libro de los jueces es algo que se establece como un ciclo en el cual
el pueblo de Dios cae, Dios lo levanta, el pueblo de Dios cae, Dios lo levanta, y así se va repitiendo como niño algo, un ciclo de lo cual Dios quiere sacarlos. Pero llega el momento en el cual Dios establece a alguien que va a venir a darle cambio completo a eso. Entonces se recuerda que el que estaba el sacerdote era Elí, pero la palabra declara que Elí era un sacerdote gordo, era un sacerdote que sus ojos ya estaban perdiendo la vista, o sea, no había ni vista ni visión, lo cual vamos a ver más adelante. Entonces, no tenía eso, y tenía ya 94 años, o sea, estaba ya por darse un cambio de dirección. Una dirección que no era la correcta a la cual Dios los estaba llevando. Pero este Samuel, déjeme decirle, que tuvo ciertos privilegios. Digo esto para que entendamos que cuando entremos directamente a lo que Dios hizo a través de Samuel, reconozcamos que Samuel ciertamente, él fue un profeta de Dios. Profeta significa alguien que es la voz de Dios, alguien que da un mensaje de Dios, alguien que habla a través de su voz acerca de lo que Dios quiere. O sea, Dios levanta a un profeta que en estos tiempos, en este llamamiento que estamos viendo, era necesario para esos tiempos. No solamente él fue profeta, sino fue también un juez, porque de hecho fue el último de los jueces. Cuando usted se da cuenta, fue el último de los jueces, fue el último líder militar, porque él fue el que dirigió el ejército de Dios, y a través de la oración, él le dice: hey, pueblo de Israel, estamos perdiendo constantemente cada una de las peleas contra los filisteos, porque dentro de ustedes hay algo que no se lo han entregado a Dios. ¿Se da cuenta por qué las cosas a veces no surgen como esperamos? A veces decimos: ¿pero por qué? Yo voy a la iglesia y la situación no se está dando como yo quiero. Le he pedido a Dios, pero las cosas no se dan. Y aún sigo pidiendo y no ha llegado aquello por lo que yo le he estado pidiendo. Entonces viene el profeta Samuel y le dice: hey pueblo, estamos perdiendo todas las batallas, no se están dando las respuestas que esperamos, porque ustedes necesitan dejar lo que está dentro del territorio de Israel. O sea, la idolatría, todos los dioses que ustedes tienen, son los responsables de que Dios no nos dé la batalla a ganar, porque ustedes mismos están poniendo rechazo. Si se da cuenta, las cosas no se dan porque dentro de nosotros hay algo que está impidiendo que Dios haga obrar su misericordia sobre nuestras vidas. Entonces llega Samuel como líder militar y le dice: hey, yo les aconsejo, como entendido en la pelea, que primeramente se desechen de aquello que les está haciendo perder de antemano. O sea, el pueblo va a la batalla, pero ya automáticamente la batalla está perdida. Llegan solo por cumplir. ¿Por qué? Porque dentro del territorio del pueblo de Dios, Israel, tienen metidos a los dioses, los cuales están impidiendo que Dios tenga cobertura y les dé la ganancia al pueblo. Amén. Así es que cuando él llega, también llega como líder y llega también como ungidor de reyes. Usted se recuerda cómo es que Samuel llega y unge al primer rey de Israel, a Saúl, y cómo es que después llega también y con un redoma llega y también unge a David, el segundo rey. O sea, él también fue ungidor de reyes, él también Dios lo llamó con ese propósito. Pero el llamamiento de Samuel fue mayormente cumplido, porque vamos a ver más adelante que Samuel se mantuvo fiel al llamado de Dios. Amén. Así de que Samuel fue aquel que se mantuvo siempre al pendiente del oír de Dios. Y aunque ciertamente sus padres Elcana y Ana, que eran de la tribu de Efraín, de donde él nace, ellos eran seguidores de la voluntad de Dios, caminadores del mensaje de Dios. O sea, si usted se da cuenta, en estos tiempos hay muchos jovencitos, muchos niños que salen inclinados a que Dios los use, o se interesan por las cosas de Dios, aunque los padres no tengan esa inclinación al inicio. O sea, hay niños que no son instruidos, hay niños que no son preparados, hay niños que no son llevados a recibir instrucción, pero de un momento, como pasó en la China hace muchos años, que muchos comenzaron a alabar a Dios, a extender el nombre de Dios, sin haber llegado siquiera misioneros a llevar la palabra del Señor, porque Dios derramó de su divino espíritu y comenzó a tocar líderes, miembros, para que su nombre fuera levantado, aún allá a la distancia, sin que el hombre llegara de manera física. Amén. Así de que vamos a ver cómo es
que la promesa de Dios fue dada a través de la respuesta que ella tuvo a través del nacimiento de Samuel. Pero Ana ya había dado un ofrecimiento. Recuerde que la palabra declara que cuando usted haga promesa a Dios, no tarde en cumplir. O sea, si yo le digo a Dios, te voy a dar esto, o voy a hacer esto en tu obra, o voy a hacer esto para tu reino. Pero si yo me retracto y no lo hago, automáticamente la palabra ya, como dijo Jesucristo, la misma palabra te condena. Porque Dios mismo estableció un manual al cual usted y yo tenemos que ajustarnos. Por ejemplo, si aquí la velocidad puede ser a 35, y si yo voy a 40 o a 50, me para el policía y digo, ¿pero por qué? Dice, porque aquí la Constitución demanda que tú tienes que cumplir las leyes establecidas en cada ciudad, y aquí la velocidad es 35. O sea, tengo que ajustarme a lo que la Constitución dice, y en la palabra del Señor yo tengo que ajustarme a lo que Dios ya estableció, sobre lo cual yo debo caminar para que las cosas me vayan bien. Amén. Así de que cuando Ana ofreció a Samuel, Ana automáticamente hizo un voto a Dios. Si tú me das ese hijo, yo lo consagraré a ti en tu templo todos los días que él viviere sobre la tierra. Y Ana cumplió. O sea, Dios estableció algo con Ana, de lo cual dijo, bueno, entonces voy a dar respuesta a las peticiones de su corazón, pero yo también me prepararé, porque estaré levantando en ese tiempo a aquel que vendrá a cubrir el espacio de Elí. ¿Sí se da cuenta dentro del plan de Dios cuál es el propósito? O sea, si yo quiero algo, me ajusto al propósito de Dios a su tiempo, para que ese algo sea cumplido dentro del plan de Dios. Amén. Así de que así fue como Samuel llegó. Pero la palabra declara, digo esto como preámbulo para que entendamos cuando entremos directamente a la lectura. Porque cuando Ana, dice la palabra, que cuando Ana lo destetó, o sea, cuando dejó de darle de mamar, cuando ya él podía mantenerse con un alimento sólido, entonces dice que lo llevó al templo, se lo entregó a Elí y le dijo, aquí está alguien que va a ser siervo de acá del templo de a partir de hoy. Y dice que cada año, cuando ella subía a Jerusalén a la peregrinación a orar, entonces le llevaba un traje nuevo, porque ella consideraba cuánto el niño había crecido durante un año. Y comienza la historia. Samuel es creado entonces bajo la cobertura de Elí, pero una cobertura que no había sido aquella que le iba a dar instrucción para ser levantado. Digo esto a manera de preámbulo, porque vamos a ver desde el primer versículo que es el clave. En el primer versículo está automáticamente concentrado el centro de lo que Dios quiere que en este día escuchemos. Y vamos a ver cómo es que en el versículo 1 de la lectura que tuvimos, comienza diciendo esto. El joven Samuel ministraba a Jehová en el templo en presencia de Elí. El joven. Usted se recuerda cuando los jóvenes han sido levantados. Hubieron reyes que fueron jóvenes, Jesucristo mismo, según dice el historiador Josefo, el judío, dice de que Jesucristo tenía más o menos 12 años también cuando se le perdió a María y a José allá en el templo, cuando estaba debatiéndose en teología con aquellos doctores de la ley. O sea, ¿cómo es que dentro del plan de Dios comienza la formación? Porque dice, en el libro de Lucas dice acerca de Jesucristo, porque el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a ver la similitud entonces. ¿Cómo es que este niño, dice el joven Samuel, este mismo historiador Josefo, considera según sus estudios, porque recuerde que él como judío se dedicó directamente a recoger información para tener una idea y dar información a la humanidad hasta el día de hoy acerca de los acontecimientos que se dieron en el tiempo bíblico. Y él considera que Samuel tenía aproximadamente 12 años, igual que Jesús, cuando fue llamado al ministerio. Tomémonos a la idea que en este momento el joven Samuel ministraba a Dios en el templo en presencia del sacerdote Elí. Comencemos desde este punto porque el joven Samuel dice ministraba. Entendamos primeramente qué es ministración, qué es ministrar. Porque a veces no tenemos la definición completa y no entendemos a veces la razón por la cual las cosas se dan. Pero ministrar, cuando dice, y el joven Samuel ministraba a Dios
en el templo significa Samuel servía a Dios en el templo. Samuel presentaba su servicio, su ministerio en el templo. Pero ministrar también quiere decir amar a Dios y hacer su voluntad. Amar a las personas, buscar su beneficio físico, su beneficio espiritual. O sea, todo lo que viene dentro del plan de Dios, del amor de Dios, es una definición tan amplia. Que ministrar a Dios significa yo veo tu necesidad, yo te ayudo porque Dios ha puesto en mí el sentir suyo y yo ministro su corazón a través de cumpliendo su promesa. O sea, ministrar a Dios significa servir, responder a lo que Dios espera, de lo cual nosotros como hijos debemos ser susceptibles a la voz de Dios y escucharle. Amén. Así de que Samuel dice que ministraba a Dios. Ministrar a Dios significa servir a Dios. Servir a todas las personas con el amor que Dios ha puesto en nosotros. Ministrar significa agradar el corazón de Dios a través de nuestras obras. Preocuparse por el bienestar de otros. Buscar el bien de otros. Yo veía cuando recibí algunos estudios la diferencia entre creyente y discípulo de Cristo. Y decía, el creyente es aquel que solo llega y se va. Pero el discípulo es aquel que hace que las cosas ocurran. Es aquel que marca la diferencia. Es aquel que hace que lo aprendido sea transformación al lugar donde se encuentra. Así de que cuando él ministraba lo hacía como discípulo de Cristo, de Dios, porque él quería que todo en el área fuera transformado a favor de Dios. Amén. Así de que a su temprana edad Dios lo llama al ministerio. ¿Pero por qué lo llama? Dije que dentro del tiempo de Dios hay una razón por la cual. ¿Te piensa que nosotros nos conocimos cuando nos conocimos y el lugar donde nos conocimos porque fue coincidencia? Dentro del plan de Dios no hay coincidencia, no hay casualidad, sino hay propósito. El habernos encontrado en algún lugar, tal vez en la entrada del buffet chino del Chowking, y hablar acerca de la obra y de Dios y de todo lo que se hizo, o sea, seguir a alguien que andaba buscando una guajolota en su terreno y hablarle acerca de Dios para que se acercara a los pies de Cristo, no fue cuestión de que nosotros llegáramos así como llegó Saúl buscando las asnas y encontró entonces que Samuel lo ministraba y lo metía dentro del grupo de los profetas. O sea, hay un propósito, hay una razón. Las cosas ocurren para un hijo de Dios, no porque nosotros no tengamos nada que hacer o andemos de holgazanes como haraganes, o porque dentro del plan de Dios hay un propósito suyo para que cada cosa ocurra. Amén. Pero dice que el joven Samuel ministraba a Dios en el templo en presencia de Elí. ¿Pero por qué? Porque dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Se da cuenta cómo continúa diciendo el versículo 1? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Yo recuerdo cuando yo veo el libro de Oseas 6:6, cuando dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, cuando usted se pone una vacuna, los que se vacunaron porque venía el COVID, se vacunaron esperando que el COVID no les diera o les hiciera menos efecto si llegaba a su cuerpo. O sea, la vacuna es evitar que la enfermedad llegue, o si llega, que no tenga el efecto que tendría como que no tuviera vacuna. Por eso dice, misericordia quiero. Los sacrificios se presentaron en el Antiguo Testamento como respuesta para perdón de pecados. Pero todo aquel que no cometía pecado no tenía necesidad de presentar sacrificio. Los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, tanto las mecidas, las de paz y todas las ofrendas que hay, fueron presentadas como consecuencia de que había un pecador. Pero si no hay pecado, ¿qué sacrificio entonces tendremos que entregar? La palabra declara, dice el apóstol Pablo, porque no hay ningún perfecto dentro de los seres humanos. Todos constantemente pecamos. Así es que todos caemos en transgresión. Y dice, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay favor de Dios en este sentido, sino la sangre que vino a derramarse en el Calvario, en la cruz, para que nuestros pecados sean cubiertos por la sangre, sea alterada nuestra posición pecaminosa
pecaminosa y entonces seamos presentados como justos delante de Dios por aquel justo que se hizo pecador a causa de nuestra propia justicia y ser presentados aceptables dentro de la presencia de Dios para que por su sangre bendita nuestros pecados sean borrados, nuestra injustificación se convierta en justificación y seamos presentados aceptos dentro de la presencia de Dios a favor del plan que Dios había establecido en la cruz del Calvario. Amén. Así que la palabra de Jehová escaseaba. La palabra de Jehová había desaparecido. O sea, dentro del pueblo de Dios había demasiada idolatría. ¿Por qué había demasiada idolatría? Comencé diciendo que el liderazgo no era el correcto. Elí, a la edad que tenía y su condición, no era aquel líder que lo dirigía en una dirección correcta que Dios le daba. O sea, no había visión para él. No había un siguiente paso a dar, porque no había una visión más adelante, como Abraham, que hasta que levantó su mirada después de dejar a Lot. Entonces Jehová le dijo: hey Abraham, alza tus ojos y mira al norte, al sur, al este y al oeste, y toda la tierra que tú ves, toda esa te daré en descendencia y heredad a todos aquellos que vendrán después de ti, a través de la bendición que derramaré en las familias a lo largo de la historia. Amén. Así de que en ese entonces la palabra de Jehová escaseaba. O sea, habían demasiadas creencias, como hasta el día de hoy. Hay demasiadas coberturas que no son las que vienen de Dios y entonces opacan como eclipse la verdad de Dios que está por ser establecida. Usted se da cuenta, un eclipse que acaba de pasar, que muchos teníamos temor. Bueno, digo tenían temor porque yo no estaba en eso. Y decían: ¿será que nos vamos a quedar ciegos? ¿Será que va a haber un cambio de computación? ¿Será que va a haber esto o aquello? Porque el eclipse fue aquel que cubrió completamente a la luz del sol, dice la ciencia, y entonces dejó a ciegas en ciertos puntos de la tierra. O sea, la palabra en ese entonces, como en el día de hoy, y a esto vengo, cuando la palabra de Dios establece que aquel jovencito que se estaba levantando, había un propósito, porque la palabra no estaba siendo escuchada, el mensaje vivo de Dios, la verdad de Dios, no estaba siendo escuchada. Aquel que dice en el libro de Juan 14:6, hablando del mismo Jesucristo, aquel que muchos no conocen hasta el día de hoy como el verdadero, aquel que una persona me dijo: usted habla de Jesucristo de una manera que yo no había escuchado, y le dije: yo no sé de qué manera estén hablando acerca de Jesucristo, pero yo le vengo a hablar acerca de Jesucristo, que a mí me habla la palabra del Señor, que es el Redentor que vino a morir en la cruz del Calvario, es aquel único medio a través del cual usted y yo podemos ser salvos, y en cualquier Jesucristo que la humanidad se haya formado, es aquel que está fuera de la verdad que el mismo Jesucristo estableció. Cuando Jesucristo dice: porque yo soy el camino, o sea, no hay otra manera de llegar a Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque fuera del evangelio que yo predico, automáticamente la verdad de Dios no está establecido. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque todo aquel que esté fuera de los principios del reino de Dios, todo aquel que esté fuera de lo que Dios ha establecido a través del mensaje que vino a revelar Cristo aquí a la humanidad, déjeme decirle que todo aquel que esté fuera de ese mensaje está fuera de vida. Vida significa presencia de Dios, muerte significa ausencia. Cuando Cristo dice: yo soy la vida, o sea, solamente a través de Él usted y yo encontraremos eternidad en la presencia del Padre. Amén. O sea, había escasez de palabra. En ese entonces la palabra de Dios no se escuchaba, estaba escasa, estaba encubierta como eclipse. ¿Se da cuenta en el día de hoy? ¿Cuántos son ministrados de una manera incorrecta porque están siendo llevados por corrientes llamadas sincretismo religioso? O sea, la fusión, la conexión de diferentes creencias. Mira, nosotros creemos esto, tú crees esto, conectémonos, hagamos una nueva creencia, y el sincretismo comienza a multiplicar todo aquel montón de religiones que hasta el día de hoy, si usted se da cuenta, en el Medio Oriente se han ido multiplicando día con día. Pero Dios ha establecido un tiempo. Cada cosa, comencé diciendo, dentro del plan de Dios. Cada acontecimiento tiene dentro del tiempo de Dios un plan establecido. Pero vea usted por qué es que Dios va a hacer caer. ¿Por qué se da cuenta usted de muchos? Yo le decía a alguien en esta semana: me da tristeza
de algunos que se han ido de la iglesia, no por el número. Me da tristeza porque dejan la dirección que Dios está marcando para ellos y se van a direcciones equivocadas. Me da tristeza, no porque no estén, sino por la dirección que están tomando, que no es la que Dios quisiera que tomen. Me da tristeza, le decía a esta persona, porque aquellas doctrinas que están llevando una verdad que no es la de Dios, sino es una verdad del hombre, es un evangelio del cual dijo Pablo, porque si viene alguien con otro evangelio, sea un ángel, seamos nosotros mismos, o sea cualquiera, sea anatema, sea pecador, sea maldito delante de los ojos de Dios, porque es un evangelio que no viene directamente del reino de Dios a través de Jesucristo. Y la palabra escaseaba, como está escaseando en el tiempo de hoy. Dije antes, estamos moviéndonos así como en el libro de los jueces. Estamos yendo por ciclos. Dios está levantando líderes y guías y la verdad de Dios es establecida. Pasa un tiempo y entonces se cambia de liderazgo y comienza nuevamente la nubosidad. Pero en el tiempo de Dios, déjeme decirle que Dios ha establecido que dentro de su plan para ese tiempo de la gran tribulación habrá una gran apostasía. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios que nadie os engañe, porque antes de la venida de Jesucristo habrá una gran apostasía. Habrá un gran desenfreno de la verdad, multiplicación de mentiras, diferentes religiones y doctrinas, sincretismo a granel, creencias que se fusionan, que se conectan, y entonces las masas, las grandes multitudes, por emoción, harán caer también la fe suya y seguirán a aquellos que van tras la mentira. O sea, la palabra que el Señor establece es aquello que se está marcando ya en estos tiempos. Pero le traigo buenas noticias, porque si Dios publicó en su palabra para nuestro servicio acerca del llamamiento de Samuel, asimismo también el Señor a lo largo de toda la historia, en el pasado, Él hizo llamamientos. Y usted se da cuenta de todos los profetas que surgieron, de aquellos profetas de los cuales dice el libro de Hebreos 11. Dice, porque estos profetas, aquellos publicadores de la palabra de Dios, caminando por el desierto, con hambre, con sed, cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, durmiendo en cavernas, en cuevas, de los cuales el mundo no era digno de ellos. O sea, su sacrificio fue tal que ellos entregaron su propia vida, su propia comodidad, para hacer el anhelo de su corazón. Así como Ana, hubieron aquellos también que cubrieron el anhelo de su corazón, haciendo la obra de Cristo. Porque cree que a lo largo de la historia, iglesias tradicionales que han matado, de los cuales Dios les pedirá cuentas en el tiempo postrero. Porque la historia establece que en los coliseos romanos, cabezas de judíos, cabezas de creyentes, eran aquellas que eran usadas como lumbreras para ver cómo los leones desgarraban a pedazos los cuerpos de aquellos que se llamaban seguidores de Cristo. Pero cada una de esas cosas, la palabra establece que Cristo vendrá a juzgar. Por eso en 1 Timoteo 4:1, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice a Timoteo, te ruego por la misericordia de Dios y la de Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en la primera y segunda resurrección. O sea, hay un juicio esperando. Pero hablo a los vivos, hablo a aquellos que quieren alterar el ciclo de estos tiempos y no caminar bajo mentiras de sincretismo, de religiones que en estos tiempos se está dando. Yo le decía a esa persona esta semana, me da tristeza cómo iglesias donde se profesa mentira se están multiplicando, no solo en número, sino en edificio. Y están levantando nuevas construcciones para albergar a aquellos que, como dijo Jesucristo, a aquellos religiosos. Vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. En estos tiempos, el sincretismo es tal, la mentira es tal. Pero Dios ha preparado ya la respuesta para aquellos. Porque cree usted que algunos van a las iglesias, digo cualquier iglesia,
Y llegan y no les interesa, y se van, vuelven al mundo, están con conocimiento de Dios en sus casas, viven una vida como si fuera la misma vida que antes de conocer a Dios tuvieron, y no les importa. Ha llegado a ellos un dormir espiritual tal, que llegado el momento, lamentarán que el juego del Evangelio de hoy es la muerte eterna que recibirán en el día de mañana, porque dice la palabra en el libro de Gálatas 6:7-8, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios estableció es aquello que Dios hará conforme a su tiempo en cada uno de nosotros. Pero veamos qué es lo que Dios tiene establecido para aquellos que no permitieron que la verdad de Dios se publicara en ese entonces, ni lo harán en este tiempo posterior. Vea usted, ¿qué es lo que dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Veamos su versículo 11 y 12. Y muchos piensan que jugar al Evangelio es cuestión social. Muchos piensan que jugar al Evangelio, llego y no me importa porque me voy y mi vida sigue igual, como dijo Julio Iglesias. Pero no es cuestión de eso, es cuestión de entendimiento. Dios está llamando a una generación en estos tiempos que entienda que el llamado de Dios lo ha hecho desde el tiempo antiguo. O sea, el llamamiento de Dios ha sido desde el tiempo antiguo. Lo hizo desde el tiempo de Cristo con los apóstoles y lo está haciendo el día de hoy y lo hará hasta el final de los tiempos. En 2 de Corintios capítulo 2, vea el versículo 11 y 12, que la palabra dice así acerca del tiempo postrero. Dice, porque no hicieron caso a lo que Dios estableció. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Triste es, le decía yo con quien hablaba esta semana, que después de haber estado tan cerca de la verdad, pegada a la justicia de Dios, la dejen para nuevamente establecer una vida pecaminosa fuera del transitar de Dios. Pero Dios ya tiene el tiempo establecido. Y dice en ese versículo 3, en ese versículo 1, la otra porción. He leído las primeras partes de ese, dije ya, es el principio fundamental de este mensaje. El joven Samuel ministraba a Dios en el templo en presencia de Elí, el sacerdote. Y la palabra, la verdad de Dios, escaseaba en ese tiempo. Pero termina diciendo este versículo, y no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. La visión no es lo mismo que la vista. Cuando usted va a un oculista y le dice, le voy a hacer un chequeo de ojos, voy a chequear cómo está su vista, voy a ver cómo está su visión, la visión física, pero no vengo a hablar de eso. Dice, y la visión escaseaba con frecuencia. Visión significa conocer a corto o largo plazo aquello que nosotros esperamos. Usted tiene visiones, sueños, metas. Cualquiera de nosotros la tiene. Tenemos aspiraciones. La visión es aquello que usted quiere alcanzar o ser en el tiempo futuro. Hoy yo como padre de familia quiero que mi familia y yo alcancemos tal cosa en determinado tiempo. Hoy yo como trabajador estoy ahorita en esta posición, pero me veo en otra posición más adelante. Si no hay visión, no hay deseo de poder activar lo que va dentro de nosotros. Alguien que estaba en la iglesia donde nosotros asistíamos, que casi no trabajaba, casi no se preocupaba por salir adelante. Y aunque Pablo dice en Corintios, no como algunos dicen, que dice, el que no quiere trabajar, que no coma. No es el que no trabaje, el que no quiere trabajar, que no coma. Pero había alguien que no tenía ninguna aspiración, ningún sueño, ninguna meta.
Al momento que él conseguía algo, lo consumía y se quedaba buscando otra vez algo. No había algo establecido en él que pudiera trascenderlo y llevarlo a otro nivel. La visión en usted y en mí, como iglesia, no es el hecho que nos quedemos acá como estamos. Nuestra visión es cumplir con el mandato de Dios como reino y llegar a las metas que Él ha establecido para nosotros como iglesia y poder alcanzarlas. Visión. En el pueblo no había visión frecuentemente. No habían deseos de salir adelante. No habían deseos de cumplir aquello que los iba a llevar a un nivel mayor. No habían deseos de parte del pueblo de poder caminar y llegar a un punto definido. No había en ellos deseo. Cuando usted mira en el libro de Proverbios 29 y 18, usted se dará cuenta que la palabra dice que a falta de profecía, el pueblo se desenfrena. Profecía es lo mismo que visión. A falta de profecía, en otras versiones dice, a falta de visión, el pueblo se desenfrena. O sea, sigue diferentes direcciones, no hay una definida, donde todos digamos, ok, vamos a este punto que ya está establecido, conectémonos y todos vamos a ese mismo lugar. Todos vamos a esa misma dirección. Todos vamos a un punto ya definido, al cual aunque vayamos por diferentes caminos, pero nuestro punto de conexión ya ha sido establecido. No había visión, no había conexión en ese entonces, no había de qué manera llegar. Pero la visión de Dios había quedado a un lado porque la visión del hombre había surgido. Visión más visión marcan división. La visión de Dios y la visión del hombre marcan un trayecto del cual Dios no establece su orden. O sea, si no hay dirección de Dios, si yo tengo mi propia visión, si yo quiero hacer esto para mí, entonces la visión de Dios queda a un lado. Muchos caminan aquí afuera con su propia visión. Mi visión es, dicen, alcanzar esto o aquello. Como iglesia, como congregación, nuestra visión es. Y viene lo que dijo Pablo a través del libro de Filipenses 1, 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes, con toda humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. La visión de la cual el pueblo estaba necesitado era de la dirección de Dios. Cuando Samuel crece, se cumple aquello para lo cual Dios lo había llamado. Porque la palabra dice que Samuel era muy joven, no tenía aún el entendimiento de Dios. Y dice el versículo 7 de 1 de Samuel 3 que Samuel fue llamado, pero no conocía la voz de Dios. No había sido instruido ni conocía a Dios. Samuel fue llamado 3 veces y por no conocer la voz no supo distinguirla. Y las 3 veces llegó a Elí y le dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí no tenía entendimiento aún y le dice: yo no he llamado, ve a tu cama, acuéstate. Y la segunda vez le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dice: hijo mío, te amo, ve a tu cama, acuéstate. Y la tercera vez se presenta nuevamente después del llamado de Dios. Entonces entendió Elí que era Dios llamando a aquel niño a su temprana edad. Y le dice: acuéstate. Y si escuchas nuevamente la voz, dile: habla, que tu siervo oye. ¿Cuántas veces hemos confundido la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a hacer la porción suya para que la verdad de Dios no escasee y combatamos la mentira que cada vez se multiplica más? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado para que tú intervengas
a favor de Dios para que las almas sean rescatadas del Seol. Aquel niño no conocía la voz de Dios porque no había sido instruido en ella. Pero Dios estaba trabajando en aquel niño porque había un propósito que Dios le había establecido. El sacerdocio de Elí estaba siendo caduco. Y en el llamado que Dios le hace a Samuel, le dice: Samuel, yo desecharé a Elí y a su casa, y no habrá sacrificio ni ofrenda que pueda quitar el castigo que yo traigo a su casa, porque no quedará herencia suya en el sacerdocio, sino me estoy levantando a un nuevo sacerdote que eres tú. Dios comenzó a prepararlo. Dios comenzó a instruir a Samuel para que él entonces cumpliera el llamado de Dios. Y en el mismo capítulo, en el versículo 19 del capítulo 3 que leímos, la palabra dice así: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Samuel crecía, y Dios estaba con él. Y todo lo que él le prometió a Samuel, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Significa, no dejó de cumplir nada de lo que le había prometido a Samuel que haría. Aquel que fue el último de los jueces, aquel que fue el profeta del cual Satanás no quería que naciera, puesto que había cerrado temporalmente un vientre del cual Dios estaba haciendo tiempo para que cumpliera su propósito, porque sabía que aquel sacerdocio que se estaba levantando iba a ser eliminado, puesto que Ofni y Finés, los hijos del sacerdote, hacían toda la impiedad dentro del templo, pero Dios miraba un corazón puro, unas manos limpias, un corazón sincero, un corazón de una madre que lo había ofrecido aún desde antes que hubiera sido puesto en el vientre, para que cumpliera un propósito del cual Dios se sirviera de ese profeta del cual estaba necesitado. Y termino con esto. En el libro de Isaías hay una porción de la cual Dios llama al profeta Isaías, y ya nosotros hemos oído la historia. En el capítulo 6 de Isaías, la Biblia comienza diciendo que Isaías vio el cielo abierto y vio un trono alto y sublime, y aquel que estaba en el trono dice que sus faldas caían hasta el templo. Ante tal visión, el profeta Isaías dijo: no soy digno, como algunos piensan. Y dijo él: ay de mí, que soy muerto, porque soy inmundo de labios, y vivo en un pueblo que es de labios inmundos. Pero verá cómo es el llamado de Dios. Yo no tengo estudio, no tengo preparación, no me consideran que puedo ser un publicador de Dios. Así se consideraba aquel hombre que era de la aristocracia, que era de la nobleza, que era el profeta más preparado que Dios llamó en esos tiempos. Y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en un pueblo que es inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová. Pero vea cómo es la misericordia de Dios. Y dice: y un querubín, aquel que tenía, dice la escritura, 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su cuerpo, y con 2 volaban. Pero uno de ellos dice que agarró una tenaza, tomó un tizón del altar, lo puso en los labios de Isaías y le dijo: he aquí, es perdonado tu pecado y quitada tu culpa. Pero después de todo el proceso de formación, de limpieza, yo no estoy en la línea que Dios espera, yo no estoy preparado, yo no tengo soltura de palabra. ¿Quién te ha dicho que Dios está buscando perfectos? Él
Pablo dice en Filipenses 1:8, estando persuadido, convencido de esto, que aquel que comenzó en vosotros, iglesia, la buena obra de salvación eterna, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero termina diciendo Isaías 6:8 estas palabras que dicen así: y oí una voz, dije antes, las palabras audibles de Dios se dieron cuando hizo llamamientos conforme a su propósito, porque fue cuando llamó a cada uno de los profetas. Y oí una voz, dice el profeta Isaías, y que me dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros, Trinidad? Pero con la disponibilidad que yo sé que usted y yo tenemos este día, Él respondió diciendo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Con esas palabras yo quiero que usted se ponga de pie. Yo le invito a esta hora que usted proclame con su voz, porque para estos tiempos hay una doble necesidad como lo hubo en ese entonces. La palabra de Dios escasea. La visión de la iglesia frecuentemente no la tiene, porque se han puesto visiones humanas y han hecho a un lado, han opacado, han eclipsado la visión que Dios tiene para la iglesia, y han multiplicado visiones humanas para que la única verdad no sea establecida. Pero yo lo invito en esta hora a que con las palabras del profeta Elías nos pongamos ahorita en la administración a Dios y digamos con nuestras propias palabras, y quiero que usted lo repita conmigo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Amén. La mies es mucho, amado Padre. La necesidad está. La apostasía de estos tiempos. Mucha gente toma el evangelio como un pasatiempo, sin saber que es la compuerta entre la vida y la muerte. Todo aquel que no vive el evangelio no tiene transformación eterna. Por cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra eternidad era fuera de Dios y había condenación. Pero apareció Cristo, y aquella condenación a la cual nosotros estábamos direccionados, la cruz, a través de la obra redentora de Cristo, vino a darnos una nueva postura. Ya no somos esclavos, ya no somos pecadores, ya no somos impíos, porque dijo Pablo que en el momento en el cual usted y yo seamos llevados al cielo con Cristo, se cumplirá aquella palabra escrita en la Biblia que dice: sorbida. Ya no tiene ningún efecto. Sorbida es la muerte en victoria, porque ya no habrá segunda muerte para ti y para mí, porque nos espera una eternidad en la presencia del Padre. Amén. La mies es mucha, Cántale, la necesidad, declárelo, amado pueblo. y pocos obreros al campo van. Créalo en su espíritu. Hoy muchos se pierden, Jesucristo dijo: vivir sin dirección. alabe
Que tu voz resuene, amado pueblo. Créelo en tu espíritu. Dios está buscando, como lo ha hecho desde tiempo antiguo, a corazones dispuestos. A los hijos de Eli no los levantó, aunque para ellos era la herencia sacerdotal, porque eran ellos los llamados a ser sucesores de su padre. Pero tenían un corazón mezquino, un corazón pecador, un corazón que no le importaba los intereses del Padre, un corazón que los negocios de Dios para ellos no eran importantes. Pero Dios, a lo largo de los tiempos, ha buscado aquellos corazones que se despierten, que se abran, que se dispongan a decir con las mismas palabras que tanto Isaías como Samuel dijeron en el momento del llamamiento: habla, tu siervo escucha, heme aquí, envíame a mí. En estos tiempos Dios está buscando aquellos corazones amantes de la verdad, para que su palabra de verdad no escasee. Porque déjame decirte que así como dijo Mardoqueo a Esther, quién sabe si para estos tiempos tú has llegado al reino. Quién sabe si para esta generación Dios te estaba preparando para que su reino avance a través de tu disponibilidad con un corazón abierto. En esta hora, amado pueblo, Dios está llamando a una generación que entienda que la mentira se está multiplicando y que la verdad está restando. Porque así como en los tiempos en los que Él levantó profetas a causa de la necesidad por falta de la verdad de Dios que escaseaba, así también en estos tiempos Él está levantando a aquellos que quieran provocar y alterar estos tiempos presentes a través de la historia. ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Será cada uno de nosotros? Porque en cada uno de nosotros hay un propósito de Dios impreso para que se cumpla su plan. Vamos a orar. Padre, yo levanto mi mano en esta hora, mi Rey. Te doy las gracias, Padre, porque quizá de las tres voces que podemos escuchar, no hemos escuchado la tuya. Hay tres voces que pueden llegar a nuestro oído. Mi propia voz, queriendo ser lo que tú no quieres, porque queda solamente en mi oído. La voz de los hombres que quiere ponerme un nombramiento y que queda solo en mi propio oído. Pero quiero escuchar tu voz, oh Rey, para que no quede en mi oído, sino se anide en mi corazón y se cumpla su propósito. El llamado de Dios en estos tiempos, aunque no es audible, es puesto en tu corazón. La alteración, la circuncisión, dijo Pablo, ya no es en la carne, sino es en el corazón del hombre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo quieres tú servir a Dios? ¿Cuál es tu disponibilidad? ¿Cuál es tu amor para ministrar al pueblo de Dios y poder servirle a Él a través de tu servicio? Dios está buscando en estos tiempos hombres y mujeres que le digan a Él: heme aquí, envíame a mí, soy yo el instrumento que tú buscas para que lleve tu palabra. Padre, te doy las gracias en esta hora, mi Rey, porque tú has hecho que en este momento nuestro espíritu se abra, oh Dios, y entendamos que no somos uno más dentro del mundo, sino somos uno especial que tú has llamado a cumplir tu plan. En esta hora, mi Dios, has alimentado nuestro espíritu con entendimiento para reconocer que he llegado en estos tiempos, porque me estabas preparando para cumplir tu plan. Mi Dios, levanto mi
mi mano, bendigo a tu pueblo Israel ante la necesidad que está pasando, la cual será multiplicada en tiempos por venir, de los cuales tu palabra asigna. Dales fuerza, mi Dios. Cumple tu propósito en ellos. Padre amado, levanta el Israel espiritual que tú has estado preparando en estos tiempos. Padre, bendice a Reino Unido Centro de Adoración, para que encontremos juntos, oh Padre, aquella visión que tú has puesto como iglesia y podamos cumplir tus sueños. Bendice, oh Dios, sus finanzas, su trabajo. Bendice esta semana laboral, oh Dios, en ellos. Dale salud, dale proyectos a cumplir, oh Padre. Cumple sus metas si están recostadas en tu voluntad. Padre, bendice diezmos y ofrendas de esta casa. Multiplícalas, oh Dios. Llévanos al nivel que tú has dispuesto, sobre el cual nosotros lleguemos como iglesia. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en esta hora te oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice: amén.